A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 23 de noviembre del año 2018. Y aquí vamos con los saludos para Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días. No te dejé para el final. Muy Dejo bien. para el final a Fernando Butazzoni, que es nuestro invitado y que cada tanto va a ser, me parece, va a ser nuestro invitado, ya veremos. Fernando, el móvil, el cambiante, el que va de mesa en mesa. ¿Cómo te va, Fernando? Los últimos serán los primeros. Bueno, y hablando de invitados, ¿qué tal si saludamos a quienes están a mis espaldas? Porque aquí, en la pequeña fonoplatea de este estudio, se encuentran Silvia Rodríguez, Liliana Morales y Carlos Aloíse. ¿Quiénes son ellos? Además de sus acompañantes. ¿Quiénes son? Son los ganadores del concurso de cuentos con asado. Los hemos invitado a que estuvieran acá con nosotros. Bueno, los escucho con un aplauso, a ver. Pero Aplauso para los ganadores. ya les dimos varios, te voy a decir. Ya les hemos hecho varios aplausos. Pero ahora venía el aplauso en vivo. Dentro de un rato les vamos a dar los premios, pero bueno, nos pareció que valía la pena, que era interesante esta idea de que compartiéramos el espacio, vieran cómo trabajamos y tuvieran, digamos, algún privilegio con respecto a los oyentes comunes y corrientes. ¿Cuál? El de escuchar lo que se dice en las tandas. Ellos van a poder escuchar. Las perlitas de la Forma tanda. parte del premio. Nunca lo dijimos, pero forma parte del premio. Ah, está bien. Puede venir un viernes a la mesa y escuchar de paso lo que los tertulianos dicen durante las tandas. ¿Cómo se llamará eso? ¿Escucha privilegiada Algo de eso, intertanda? algo de eso. Bueno, vamos a empezando. Debe tener. Primer tema de la conversación de hoy. La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que no se retractará de lo que escribió en un grupo de WhatsApp de militantes del Frente Amplio, donde sostuvo que los neopentecostales son una plaga. Recuerden, el diputado blanco Álvaro Dastugue, que integra el sector Esperanza Nacional y que es pastor de la Iglesia Misión Vida, le había pedido a la ministra Muñoz que se retractara, porque si no, él la iba a denunciar ante la justicia y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Luego, en estos días, en diálogo con Radio Monte Carlo, la ministra sostuvo que no le corresponde retractarse. ¿Por qué? Porque no dijo nada, sino que escribió en un grupo privado de WhatsApp. Yo no lo dije, le estoy diciendo que no dije nada. Si una persona participa de un WhatsApp privado, no dice, ¿verdad? No dice nada. ¿Entendió? No dije. Lo escribió. Viví en el Frente Amplio. Entonces, si el diputado es del Frente Amplio, con todo gusto en el Frente Amplio debatimos. Si es diputado, tiene el Parlamento. Con todo gusto en el Parlamento debatimos. Me parece que la justicia es un exceso, pero de todas maneras, allá él. ¿Entendió? Recuerden cómo empezó todo esto, cómo saltó el tema al debate público. En una nota del diario El País del domingo, un artículo que reveló que al intervenir en ese grupo de WhatsApp denominado Comité Virtual, la ministra habló, o mejor dicho, escribió sobre varios asuntos que tienen que ver con la marcha del gobierno, pero al pasar, entre otras cosas, largó esta frase que resultó tan provocativa, tan polémica. Las iglesias neopentecostales las comparó con una plaga que viene aumentando. Entonces, bueno, estuvo la reacción que ya mencioné, la del diputado Álvaro Dastugue, pero hubo más. El pastor evangélico Andrés Steinhardt radicó una denuncia por discriminación contra la ministra en la seccional segunda de Fray Bentos. El diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que también es evangélico, dijo que cita a la ministra Muñoz a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. ¿Quién quería empezar con este tema? Bueno, yo creo que acá lo primero que hay es una fenomenal confusión de varias partes. Para empezar, la ministra Muñoz no aclaró qué quiso decir cuando dijo que era una plaga. Y una plaga, la palabra plaga, tiene distintos significados, incluso contradictorios entre sí. Una plaga es una enfermedad que afecta a cualquier colonia de seres vivos, que invade, que crece rápidamente,
pero es también lo contrario, la superabundancia de algo. Eso lo dice el idioma español, lo dice el diccionario. Hay estudios sobre las palabras que son contradictorias en sí mismas porque tienen significados diferentes. Por ejemplo, depende del contexto. Bestia. Yo puedo decir que Emiliano Cotelo, como periodista, es un bestia. ¿Qué digo? ¿Estoy diciendo algo malo? Si voy al diccionario, la primera acepción de bestia es una, pero después aparecen las otras. Arriesgada tu forma de fundamentar tu posición. Tengo un amigo italiano, perdón la interrupción, que dice, ma qué raro el uruguayo, para elogiar insulta. Exactamente, no, pero no solo el uruguayo. Es el español, el idioma español es muy rico en ese sentido. Entonces, como la ministra no hizo ninguna aclaración respecto a qué quería decir cuando dijo que era una plaga, me parece que primero se le están atribuyendo intenciones, lo cual no es adecuado, sobre todo cuando viene del ámbito político y mucho menos del ámbito religioso, en el cual supongo yo que hay una actitud mucho más meditada, reflexionada, etcétera. Me llamó también la atención que el pastor del interior que hizo la primera denuncia, dijo, esto es el comienzo de un movimiento textual. Vaya. Y yo voy a decir una cosa, yo creo que sí es una plaga. En ese sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de que es algo que crece, superabunda, crece rápidamente y se expande. Los teléfonos celulares están definidos por todos lados como una plaga moderna. ¿Pero por qué? ¿Porque son malos en sí? No, porque su crecimiento exponencial lleva a hacer ese símil, esa comparación. Entonces, yo creo que es probable que la ministra lo haya querido decir como que es algo malo, pero yo no lo sé. ¿Por qué voy a prejuzgar y a decir, no, ella le usó la palabra plaga en la acepción primera que tiene en nuestro idioma? Pudo haberlo utilizado en otra acepción. ¿Le estás dando argumentos a la ministra para cuando vaya a la comisión del Parlamento? No creo que la ministra necesite ningún argumento. Además, no me pareció feliz su frase, y tampoco me parece feliz esas puñaladas que surgen de adentro del propio Frente Amplio, en el cual alguien, obviamente, que integraba ese grupo, le filtra la frase del país para armar un escandalete. Le citó varias frases, le citó, no sé, exacto, metros de chat, porque la nota es bastante más larga. Claro. La nota es bastante más larga, tiene unas cantidades de afirmaciones de la ministra sobre otros asuntos, ¿no? Pero bueno. Ana. Bueno, a mí me gustaría, la defensa de Fernando ha sido de un profesionalismo similar al de los abogados, que les toca defender lo que sea y sacan una carta magnífica. Gracias. ¿Tenés una vocación oculta por la abogacía? Sí. No, para nada. Ahora eso de que me una bestia no estaba del todo mal. A mí me gustaría tomar ¿Viste las derivaciones que terminan? Mirá el lío que armó la ministra María Julia Muñoz. A mí me gustaría tomar la declaración completa de la ministra, porque creo que ahí se entiende lo que creo que es más importante de todo lo que dijo, ¿no? Que nosotros no sabemos crear una utopía de hombre nuevo en el siglo XXI y nos pisan los talones. O sea, lo que está diciendo es, nos están ganando el terreno y está reconociendo una falencia en la que, reitero, no sabemos crear una utopía. O sea, si ellos venden, los acusan de vender y manipular, aquí están aspirando a vender y a manipular. Sí, el planteo formaba parte de una serie de preocupaciones de la ministra a propósito del gobierno y del Frente Amplio. Exacto. Era más autocrítica que otra cosa la intervención. Por ejemplo, en un momento se queja de la calidad de las leyes, ¿no? De la calidad de los textos de las leyes y las consecuencias que tienen después esas malas redacciones, bueno, en fin, etcétera. Ahora, yo quisiera volver sobre este punto muy puntual, porque, valga la redundancia, porque creo que el problema de fondo es de territorialidades y de poder. El poder político se asusta ante una territorialidad que está ganando un poder que proviene de la religión y proviene de textos sagrados, con la fuerza impresionante que los textos sagrados tienen, pero que gana terreno en un sitio en el que los partidos creen que ellos tienen la prioridad absoluta de controlarlo. Y creo que ahí el punto es que Uruguay ya no es aquella isla de laicidad que algún momento supimos ser, pero que el problema es del poder político, no de las iglesias protestantes o de las que sea, de ninguna forma de religiosidad.
porque si ellos no convocan y si ellos no controlan, el otro va a ganar espacio. No creo que haya ese problema real. Creo que el sistema de partidos en Uruguay sigue siendo suficientemente fuerte. Solo que estamos en aquello que Agni Heller y Ferenc Fer llamaron la pospolítica. La individualidad es más fuerte que nada. La imposibilidad de crear utopías es una forma de soltar al nivel de individualidad extrema a cada uno de los votantes y de los seguidores. Hay esa dificultad en congregar, esa dificultad en conciliar, en dar un mandato general que se obedezca. Las iglesias en su múltiple variedad lo consiguen en un fenómeno político que ruego que este país eleve la mirada y no simplifique y haga esa lectura que se hizo por parte de algunos grupos. Esto es un crecimiento de la derecha y esto va a un modelo neoconservador y a tirar abajo todas las nuevas leyes. Solo recuerdo que ese peligro es real, pero que en Brasil, donde las iglesias tienen mucho más fuerza que aquí, Lula ganó con el voto de los pentecostales y Bolsonaro también. Gonzalo. Bueno, yo todavía estoy un poco aturdido por la intervención de Fernando, que me pareció realmente muy original. Confieso que no me esperaba una... No sé si tú sos muy amigo de María Julia Muñoz. No, no soy muy amigo. ¿No? Ni Pues siquiera yo soy amigo de María Julia Muñoz. Yo tampoco soy amigo, pero la conozco y le tengo bastante respeto personal. Bastante respeto. Sí. Bueno, es que no la conozco mucho. Pero, ¿te acuerdas que una vez apareció en una tertulia Le Salvamos la Vida, cuando estábamos allá en la Intendencia de Montevideo? ¿Cómo que le salvamos la vida? Sí, porque vino rodeada con unos periodistas que la estaban persiguiendo, nosotros la tomamos y la sentamos en la mesa de la tertulia. ¿No te acordás? No, yo no estaba. En la Intendencia de Montevideo, sí. No, señor, fue en la Biblioteca Nacional. Ah, la Biblioteca Nacional. Un episodio muy curioso. Yo no estaba. ¿Te acordás que episodio fue? muy curioso. La, Sí. la sentamos en la mesa para protegerla. Bueno, pero la verdad... ¿No te acordás cómo fue? Estábamos haciendo la tertulia, la mesa de los viernes en la Biblioteca Nacional, Tienes razón, ahora sí, en una de las claro. salas que está en la planta baja, y de repente vemos entrar a la ministra María Julia Muñoz perseguida por un grupo de periodistas, cámaras en mano, Sí, etcétera, agresivos. que le planteaban preguntas sobre no me acuerdo qué tema, sobre el cual ella no quería responder. Entonces se mandó para adentro a la sala donde estábamos, pobre, y además buscó una puerta que había un costado para seguir por allí, y esa puerta estaba cerrada. Así que, ¿cuál fue la solución? Caballerosamente... Sentarse en la platea a escuchar la Pero magnífica tertulia. caballerosamente yo le invité me paré y le invité a sentarse y le cedí mi silla. Bueno, pero dejando de lado esa anécdota que está muy divertida, ¿qué tal si volvemos al tema? Creo que me superó en originalidad. No, el tema, no, porque como estábamos hablando de quién era más amigo, yo sinceramente creo que la intervención de Fernando es fantástica, porque tú tendrías que haber ido al faraón en Egipto y convencerle que las 7 plagas en realidad no eran y que no tenía por qué dejar libre al pueblo judío, porque la plaga puede ser una cosa buena. Fernando, la plaga es una cosa mala siempre. Cuando dicen que los teléfonos celulares son una plaga, no lo dicen como una cosa buena. No lo dice el diccionario eso. Ah, bueno. Ahí nos ponemos muy técnicos. Ah. Todo el mundo, yo entiendo por una plaga una cosa que es negativa. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué la ministra de Educación y Cultura tiene que salir con una frase de esa? La frase es absolutamente infeliz. Absolutamente infeliz, no tiene remedio. Y lamentablemente es la ministra de Educación y Cultura la que está diciendo eso. En un gobierno que si una cosa se ha caracterizado es por promover en forma muy activa y profunda la agenda de derechos. Y entre los derechos está el derecho a que cada uno tenga la religión que quiera, que la profese como quiera. Entonces es tan infeliz como cuando Rodolfo Digno Boa, nada menos que él, siendo ministro de Relaciones Exteriores, dice que ojalá no gane Bolsonaro. Es decir, ambos perdieron una brillante oportunidad de callarse la boca. Ahora, claro, la ministra dice, yo no dije nada, yo simplemente lo escribí en WhatsApp. Bueno, si tú estás en un WhatsApp y el WhatsApp lo leen 100 personas, ahí no me vas a volver al diccionario ahora. Pero ¿eso es privado? No voy a usar más el diccionario porque veo que aquí son muy liberales con el idioma. WhatsApp no está en el diccionario. WhatsApp no está en el diccionario. Pero digo, ¿qué es? ¿Es privado? Una WhatsApp que tiene 100 personas y que a los cuales puede entrar, no sé. Pero Fernando, yo creo que fue un error. No, pero no te dirijas a mí porque yo no fui el que dijo la frase. No, tú no sos el abogado de María Julia No soy Muñoz. el abogado y además rechazo la intencionalidad de ponerme como el defensor de María Julia Muñoz. Se picó. Lo que sí digo es que el idioma dice una cosa. Ahora, si acá el idioma es un chicle, bárbaro, lo tomaremos como un chicle.
Se enojó, ¿eh? No. Se enojó contigo, Gonzalo. No, para nada. No para nos nada. enojamos nunca. No, aquí. jamás. Es muy raro que alguien se enoje. No, yo no me enojé. Yo dejo al pasar yo te tomé otra... como defensor, porque me pareció que lo que tú estabas haciendo, en cierta forma, era justificar lo que ella estaba diciendo. No, ¿No? te Bueno, equivocaste. lo que quiero agregar es esto. La ministra dice, yo no dije nada. Yo escribí en un grupo privado de WhatsApp. Me parece que una de las lecciones interesantes que deja este episodio es que WhatsApp no tiene nada de privado. Punto. Claro. Aunque sea de 2 o aunque sea de 3 el chat, WhatsApp no tiene nada de privado, porque todo lo que se escribe ahí queda registrado en el teléfono del que lo escribió y en los teléfonos de los que reciben los mensajes. Y a partir de ese momento esas personas hacen con ese material lo que quieren y estamos llenos, estamos ya, hemos visto cantidades de ejemplos de filtraciones. Perdón, y de infiltraciones además mucho más inconvenientes que esta, mucho más problemáticas que esta, ¿no? Así que el que crea que en un grupo de WhatsApp está moviéndose en un ámbito privado, que se saque esa confusión de la cabeza. Bueno, muy bien. Yo quiero recordar que lo escrito permanece y las palabras vuelan. Así que las cosas que se escriben son mucho más fuertes que las Además, que se dicen. además. Pero yo quiero agarrar el punto. Para mí, todo esto se originó con el hecho de que los evangelistas se proclamaron como una bancada en el Parlamento. Es decir, creo que ese es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la política y la religión en el Uruguay, desde hace más de un siglo, van por dos vías separadas. Es decir, la religión es algo privado, algo personal, y la política es esencialmente pública. Y son dos aspectos que de la misma persona que no pueden interferir. Es decir, cualquier persona puede tener cualquier convicción, el derecho a tener cualquier religión, cualquier ideología, cualquier cosa. Lo que no tiene derecho es a que eso influya en su vida pública. Es decir, lo que influya así militantemente en su vida pública. Es decir, en nuestro país hubo ateos, agnósticos, cristianos, católicos, de muchas religiones distintas, y nunca se proclamó una bancada, ni una bancada atea, ni una bancada agnóstica, ni una bancada cristiana, ni una bancada... Es decir, el hecho nuevo en el Uruguay, en un país que tiene más de un siglo de separación de la Iglesia del Estado y más de 2 siglos de liberalismo, es que alguien se proclame como una bancada religiosa. Entonces creo que esta es la reacción de María Julia. La reacción de María Julia Muñoz es: estoy totalmente en contra con esto. Es decir, que alguien diga, yo como político voy a actuar como perteneciente a la doctrina evangelista o al credo evangelista, con cualquiera sea la variante, porque además la palabra evangelista comprende a muchos cristianos de muchos distintos tipos. Ahora, yo creo que, por ejemplo, para ver hasta qué punto esto está mal, ¿qué pasaría si un ateo como yo, entonces en mi vida pública quisiera actuar como ateo? Entonces, ¿qué haría en el Parlamento? Intentaría pasar una ley por la cual se prohibieran todas las religiones, por ser una creencia sin fundamento y que tiende a engañar a las personas. Es decir, eso sería la actitud de una bancada atea en el Parlamento. Sin embargo, seguramente, no sé cuántos puede haber ateos en el Parlamento, pero tal vez hay más de 10, ¿no? Nunca jamás se les ocurriría hacer una cosa de esas, porque uno no milita las creencias personales y religiosas y filosóficas desde el punto de vista político. Es decir, creo que ese es el problema, porque estamos en un país laico que tiene 2 siglos de liberalismo y 1 siglo de separación de la Iglesia con el Estado. De modo que eso es lo que es irritante. Y si a María Julia le irrita, a mí también me irrita. Yo no usaría la palabra plaga, pero a mí me irrita la bancada evangelista. Pero, Juan, perfecta. Estoy de acuerdo con la intervención. Pero el Partido Demócrata Cristiano existe. Y Pero tiene cristiano en su... El Partido Demócrata Cristiano nunca dice, somos una bancada cristiana y acá vamos a obedecer no sé qué, porque al Papa. A ver, en las iglesias en y Italia... ojo que la bancada evangélica como tal en el Parlamento uruguayo tampoco existe, ¿no? Claro. Hubo algún amague, en algún momento se habló, porque coincidieron varios legisladores evangélicos en algún acto público, etcétera, pero Juan, como tal no está funcionando. ¿Hubo alguna vez alguien que dijera que yo soy católico apostólico romano y voy a actuar como tal Sí, en el claro, Parlamento? claro. Por ejemplo, el ministro Carlos del Piazzo, Sí, también. cuando vetó sí, absolutamente la publicidad Es cierto. de los preservativos, Sí. afectando seriamente las políticas de salud pública. Claro, pero con no respecto al se SIDA. formó como un movimiento. Pero tú no te acuerdas, tú que conoces bien Italia,
cuando estaba la democracia cristiana en el poder, que estuvo como 80 años, en los púlpitos de las iglesias se decía que se respetaba el voto de todos los ciudadanos, siempre que votaran un partido que fuera demócrata y que fuera cristiano. Bueno, pero ahora no hay que olvidarse que Italia se respetaba. Italia separó, las religiones son a lo así, largo, en la segunda mitad del siglo XX separó la Iglesia del Estado, es decir, la separó Mussolini, si no me recuerdo. No, la Iglesia del Estado no, Juan, se separó ahora con los plebiscitos del Partido Radical en los años 70. No está separada, nosotros tenemos más de un siglo de separación. Yo quería agregar una cosita que yo estoy de acuerdo en general con lo que planteaba Juan, pero quiero agregar otro elemento que también está en el fondo de la cosa, que es el engaño, la trapisonda, el negocio. O no nos acordamos del jabón de la descarga, del agua del Jordán, de las piedritas de Tierra Santa. Todo eso es plata de iglesias muy poderosas que tienen sobre sí además procesos judiciales muy severos en otros países, por ejemplo en Brasil, con acusaciones vinculadas a narcotráfico, a tráfico de influencias, a contrabando de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Que como bien decía Ana, no tienen un signo político o ideológico demasiado determinado. Estaba leyendo hace pocos días que en México López Obrador hizo una alianza poco creíble para él con grupos evangélicos que le resultaron muy importantes a la hora de la campaña final y de su triunfo. Entonces, en Colombia también. Entonces, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con eso, con lo vidrioso de esos procesos, de esos dineros, de esos edificios, de la vida que llevan los supuestos pastores, etcétera, ¿no? Yo creo que el fondo, insisto, es la dificultad para crear convicción, ilusión y un empuje hacia el futuro, que es una de las figuras más desvanecidas en el presente cultural de Occidente hoy en día. Entonces, todos los partidos están teniendo esa dificultad y esas iglesias crean poderes terrenales con problemas de corrupción interno, muchas veces, en base a ese vacío que los partidos van dejando, que creo que no es el caso de nuestro país, donde seguimos teniendo un sistema de partidos muy fuerte y bastante sano. Y cuando creemos que es lo contrario y discutimos y señalamos y nos rajamos la vestidura por tal error y tal otro, en realidad lo que estamos haciendo es un acto de exhibición de salud ciudadana, porque somos 3 millones siempre atentos a que nadie se desmarque un centímetro ni se le vaya la cuenta en esto y en lo otro. Lo vemos como el sistema está enfermo, pero en realidad el sistema está creando anticuerpos permanentemente. Yo creo que el sistema de partidos uruguayos no tiene que temer a estas cosas y que el laicismo de la población es bastante fuerte y sólido desde el fondo de los tiempos, y incluso la exhibición de molestia de Juan, que yo también comparto, me parece uno de esos rasgos que comparte con sentido común, simplemente sin entrar en ninguna definición ideológica, gran parte de la población de Uruguay. Todos sabemos que cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera, pero cuando llega el momento de discutir las cosas públicas, las cosas de la red pública, de la cosa pública, lo que de verdad nos compete a todos, ahí el criterio es otro, ¿no? Dice uno de nuestros oyentes celular terminado en 196. No tengo el nombre acá. Manda por WhatsApp, pero no está el nombre. Recuerden que en la medida de lo posible conviene que firmen los mensajes. Acá tengo unas privado, iniciales nada más. RF. No es que es privado. Dice, si Fernando estuviera en una audiencia, se llevaría por lo menos un reto del juez. La argumentación contra la evidencia nunca es bien vista por los jueces. Enseguida te dicen, no ofendas mi inteligencia. Opa. Y después... RF recargado. Pero el mismo oyente le dice a Juan que se fue de tema. Juan, te fuiste de tema. Yo creo que es el fondo del tema. Sí. Sin embargo, aparece Ana, que no es Ana Ribeiro, y entre signos de admiración escribe, qué bien me siento representada por Grompone, gracias. Ese Grompone siempre tiene este problema, que lo odian o lo aman, que no hay nadie que quede neutral, es imposible competir con eso.
Antes de pasar al próximo asunto, quiero agregar un par de condimentos a toda la conversación a propósito de cómo le fue a la ministra con su comité virtual, ¿no? Porque ella, según cuenta la nota de El País, casi nunca participa en los grupos de WhatsApp del Frente Amplio. Pero ese día decidió modificar su conducta y entonces se metió en uno, leyó para atrás y aprovechó para plantear sus preocupaciones de cara a un eventual cuarto gobierno de la coalición. Fue muy crítica, tiró muchas puntas que seguramente a los participantes del grupo los hicieron pensar, los hicieron discutir. Bueno, lo cierto es que alguno de ellos entendió conveniente pasarle al diario El País lo que la ministra había escrito. Y cuenta la nota, la del domingo, la original, que El País se comunicó con la ministra para conocer más a propósito de algunas de sus opiniones. Ella prefirió no comentar nada respecto a los contenidos. No sabía que El País leía el comité virtual del Frente Amplio. No voy a dar ninguna opinión sobre las cosas personales, le dijo la ministra a la periodista del País. Agregó además que iba a escribir en el grupo acerca de la filtración de su mensaje. Una hora después, efectivamente, la ministra cumplió con lo declarado y escribió en WhatsApp. Para los que decían que no escribo, vean que me acaba de llamar una periodista del País por lo que escribí aquí. Así que no me leerán más. Los quiero a todos, besos, y se borró del grupo de WhatsApp. A las 9:47 volvemos a la mesa. Volvemos a la mesa de los viernes. Esta que es un poco especial hoy porque además de los 4 tertulianos, tiene a mis espaldas a los ganadores del concurso de cuentos con asado y a acompañantes con los que ellos vinieron. A ver si levantan la mano para que los oyentes que están siguiendo la emisión en video los ubiquen. Primer premio, Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez. Ah, pero levantan 2 la mano, ¿cómo es eso? El acompañante. Ah, claro. Y la madre ayudó. Ah, sí. Bueno, a ver, segundo premio y además premio de los oyentes, porque se lleva 2. Liliana Morales. Ah, ahí está. Muy tímida, pero levantó la mano. Y Carlos Aloise. Ahí está. A ver, me corro yo. No, por el otro lado me tengo que correr. Ahí está. ¿Es con el segundo apellido también o solo con uno? Carlos Aloise Ascorreta. ¿Ascorreta? Sí. ¿Siempre es con el segundo? Sí. Ahí está. Bueno, Carlos Aloise Ascorreta. Levante la mano de nuevo. Levante la mano. Ahí está. Levanten la mano los 3 ahora. Los aplaudimos de nuevo. Y pasamos al segundo segmento de la mesa.